A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día cualquiera, mientras los norteamericanos escuchaban la radio, de repente se suspendió la información para un flash informativo urgente. Con voz profesional, el locutor habló de extrañas explosiones en el planeta Marte y dijo que seguirían informando. Entonces, la programación continuó en forma normal. Minutos más tarde, el mismo locutor ya no tenía una voz tan profesional. Se le notaba vacilante, excitado, dubitativo. En ese momento, un astrónomo entrevistado decía que habían detectado varios objetos que se dirigían de Marte a la Tierra. Luego de esto, la programación continuó, pero los oyentes ya no estuvieron tan tranquilos. Algunas notas de inquietud empezaban a sonar en el fondo de cada uno. Luego cundió la alarma. El locutor decía que los objetos habían caído cerca de New Jersey y que estaba transmitiendo desde el lugar de los hechos. Al fondo se escuchaban gritos confusos de los curiosos que se encontraban presentes. Lo que siguió fue de horror. De aquellos cilindros salían monstruos que atacaban con poderosos rayos que mataban y lo destruían todo a su paso. Los norteamericanos entonces, chapoteando en medio de una ingenuidad moral, cayeron en la histeria colectiva. Hombres y mujeres, de rodillas, confesaron sus infidelidades a sus cónyuges, pensando que llegaba el fin del mundo. Otros se suicidaron antes que caer en las garras de los marcianos, y otros murieron en accidentes de tránsito al escapar a exceso de velocidad para alejarse de los extraterrestres. Al final, se descubrió que aquello apenas era un programa de radio que puso en evidencia las fragilidades y los lados oscuros de los humanos. El autor de esta realización fue el genial Orson Welles, que nos llevó a las profundidades del alma humana. Welles estaba muriendo un día como hoy, 10 de octubre de 1985, y desde entonces, la radio, en sus mejores momentos, le rinde un homenaje a Orson Welles, el insuperable. Las principales noticias del día. Titulares. Luis Cabezas Clair es designado superintendente de compañías. Rafael Correa y Jorge Glass son declarados como no elegibles para ingresar a Estados Unidos. Fabricio Colón Pico es condenado a 5 años de cárcel por intimidación contra la fiscal Diana Salazar. Los editoriales serán de Talía Flores. ¿Qué tal si gobiernan con la inteligencia artificial? Noticias del día. Luis Cabezas Clair es designado superintendente de compañías. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Luis Alberto Cabezas Clair, actual gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como superintendente de compañías, valores y seguros. Cabezas Clair fue designado por el Pleno del Consejo de Participación y Control Social este 9 de octubre en una sesión que se llevó a cabo en Guayaquil, informó el organismo en redes sociales. El nuevo superintendente es abogado, máster en Derecho Administrativo y en Derecho de Empresa. Además, es especialista en buen gobierno y buena administración de las instituciones públicas. Se ha desempeñado como secretario de la Junta Bancaria y delegado del Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Valores. Actualmente es gerente general del BIES, cargo en el que se desempeña desde el 22 de febrero del 2024. Durante la presentación de su plan de trabajo como superintendente de compañías ante el Consejo de Participación Ciudadana, Cabezas Clair destacó 3 líneas estratégicas: control y supervisión, fortalecimiento del modelo de gestión y transformación digital e innovación. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación y Control Social, señaló que el proceso de selección ha sido abierto, riguroso y enfocado a designar a la persona más idónea con los más altos estándares de imparcialidad y legalidad, garantizando que la ciudadanía pueda confiar en los resultados. Rafael Correa y Jorge Glass son declarados como no elegibles para ingresar a Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa Delgado y su ex vicepresidente Jorge Glass fueron declarados como no elegibles para ingresar al país norteamericano. Esto se da por su participación en actos de corrupción significativos durante su gobierno. Mediante un comunicado, el Departamento de Estado indicó que también se tomó esta decisión con su esposa Anne Malherbe, así como con sus hijos Sofía Correa, Anne Dominique Correa y Rafael Miguel Correa por el lado del expresidente. Mientras que para la familia de Glass tampoco serán elegibles para ingresar a Estados Unidos su esposa Cynthia Díaz y su hijo Jorge Glass Díaz. La decisión se tomó de acuerdo a la sección 7031C de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, que establece que en los casos en que el secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios extranjeros han estado involucrados en una grave violación de los derechos humanos o en una corrupción significativa, esas personas y sus familiares inmediatos quedan designados pública o privadamente y no son elegibles para entrar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos continúan apoyando al Ecuador en su lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en todos los niveles de la sociedad. Esta medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos deja en claro que nadie, sin importar su rango o cargo, está exento del cumplimiento de la ley, señaló el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Art Brown. Fabricio Colón Pico es condenado a 5 años de cárcel por intimidación contra la fiscal Diana Salazar. Un tribunal sentenció a Fabricio Colón Pico, cabecilla de la banda criminal Los Lobos, acusado de intimidación contra la fiscal general Diana Salazar, quien lo señaló de presuntamente estar detrás de un plan para atentar contra ella. Por unanimidad, el Tribunal de Justicia declaró culpable del delito de intimidación a Fabricio Colón Pico y lo sentencia a 5 años de prisión. Además, ordenó el pago de una reparación integral de 6 salarios básicos, $2,760 a favor de la víctima, informó la Fiscalía. El fiscal a cargo del caso presentó 11 pruebas testimoniales y 2 documentales en la audiencia que desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito. Según la teoría de la Fiscalía, el procesado habría amenazado de muerte a Diana Salazar, fiscal general del Estado. En el expediente investigativo consta un informe técnico pericial de identificación, cotejamiento y muestra biométrica de voz. Los peritos trabajaron sobre la transcripción de emisiones lingüísticas de un video que contenía las amenazas de muerte. Ese video llegó al contacto de Salazar a través de la aplicación WhatsApp. Actualmente Colón Pico se encuentra en prisión preventiva en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador situada en Guayaquil. Colón Pico tiene un amplio historial delictivo y actualmente tiene otro proceso judicial abierto en su contra por tráfico de armas que también está en fase decisiva. El acusado, que fue recapturado en abril en una zona rural de las afueras de Quito, fue identificado como uno de los cabecillas de Los Lobos, una de las bandas criminales a las que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de año una guerra interna y pasó a catalogar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Gabriela Guerrero, politóloga, el tema del que habló el panorama electoral. Escuchemos lo que dijo. Sin duda alguna se nos viene ahora la carrera electoral. Esto va a ser bastante rápido, creo yo también. Y yo creo que es un punto crucial, sobre todo por los diferentes sucesos que están pasando en el Ecuador, ¿no? Las diferentes crisis. Creo que no hemos salido todavía de la principal, que es el tema de seguridad, y ya estamos hoy, de nuevo, nos despertamos con nuevos cortes de luz, ¿no? Con una ampliación, que sin duda alguna va a ser uno de los retos que van a tener los candidatos ahora. Así es, y bueno, frente a todas estas crisis se viene este proceso electoral. Y bueno, tenemos a un presidente candidato con los problemas que tiene el país, también afrontando esta situación con la vicepresidenta, y 16 binomios que están, en esta contienda electoral todavía no calificados a 100%, 4 están calificados, pero ¿cómo vemos todo este panorama político, Gabriela, en medio de tantas crisis y esta apatía quizás del ciudadano de a pie que tiene que llegar a fin de mes, que tiene que estar preocupado por su seguridad, por mantener su empleo si es que lo tiene, por alimentarse, por sortear estos apagones? Encima de esto, tiene que elegir entre este menú de políticos que, quizás algunos los conocen, otros no,
y con una desidia, una apatía de toda la institucionalidad que tiene el Ecuador, que está venida menos. ¿Cómo vemos todo este panorama, Gabriela? Bueno, creo que primero hay que empezar a ver la proliferación, ¿no? El entender por qué tenemos tantos candidatos. Una de las razones que hemos conversado siempre es que tiene que ver mucho con esta falta de un sistema de partidos consolidados, ¿no? Tenemos lastimosamente, una situación muy personalista en torno a quienes quieren llegar a la política, y también conversábamos que es un poco de un tema económico y un tema de cómo están planteados inclusive las elecciones, ¿no? Si de participar dentro de unas elecciones, muy probablemente lo que va a hacer el CNE es eliminar mi partido, si es que ya no estuve dentro de estas últimas 2 elecciones. Que tengamos en cuenta que cada 2 años el Ecuador entra en elecciones, sea seccionales o sea generales. Entonces, si es que yo ya dejé de participar en estas, corre el riesgo sin duda alguna de que me eliminen. Esa es una de las razones por las que tenemos también tantos candidatos en papeleta. A mí lo que me preocupa más es que, pese a la cantidad de candidatos, no creo que realmente uno de ellos pueda tener una planificación política a largo plazo que nos ayude justamente a salir de las crisis en las que nos encontramos. Entonces, nuevamente estamos frente a candidatos que van un poco hacia el mesianismo, hacia el decir yo traigo una solución concreta, pero el momento en el que nosotros seguramente revisemos las propuestas, una vez más no vamos a tener indicadores, una vez más no vamos a tener una propuesta en torno a la creación de una política pública, y probablemente quien sea que gane y nos muestre el Plan Nacional de Desarrollo, otra vez vamos a empezar desde cero. Entonces, esa para mí es la preocupación mayor y la razón por la cual no tenemos confianza en la política como ciudadanos. No tenemos confianza en la política, no tenemos confianza tampoco en las instituciones del Estado, y frente a eso, pues hay un reto muy grande con este nuevo año que se viene, porque como mencionaba al inicio, en la introducción, no solamente se va a elegir un nuevo presidente y una nueva asamblea, sino que también hay algunos temas pendientes que están pendientes, vale la redundancia, de renovarse, como los jueces de la Corte Nacional, como la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional, un nuevo fiscal general del Estado, en fin, la institucionalidad también del país está en juego en este próximo año. Así es, y eso también va a ser un reto completamente importante para quien venga, ¿no? Digamos que la confianza en las instituciones, lastimosamente, y dependiendo también qué institución, pues es muy baja. Veamos instituciones como la misma Asamblea, que en los últimos años ha pasado de un 8 a no más de un 7% en la mejor de las épocas. Inclusive en la parte de justicia, una de las razones por las que nos quejamos tanto también es el hecho de no importa cuánto pueda hacer, por ejemplo, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, si es que al momento de juzgar a una persona la misma queda, por ejemplo, libre, obtiene medidas cautelares, se utiliza las acciones de protección para poder beneficiar a ciertas personas que están pues ya con una sentencia. Entonces, la parte institucional, si es que no la cambiamos, por supuesto, va a ser un reto, para mí uno de los principales, ¿no? Que es la parte del fortalecimiento justamente de la democracia del Estado. Ahora, también hay que pensar un poco qué hacemos con ciertas figuras, por ejemplo, institucionales, como el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el propio Consejo de la Judicatura, que también es un órgano, ¿no es cierto?, que finalmente es quien pone las autoridades. Y ha venido sonando en ciertos candidatos la posibilidad, por ejemplo, de entrar a una constituyente, que para mí también eso es un reto, porque o podemos tratar de arreglar la situación o la situación puede empeorar. Exactamente. Entonces es una carta para mí bastante peligrosa. Roberto Azpiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, en Radio Sucesos trató el tema de la crisis en el sector productivo por el apagón industrial. Vamos con la nota. En verdad, la situación que se ha presentado no nos sorprende. Venimos hablando de lo mismo ya semanas y dependemos que llueva o no llueva. No ha llovido lo suficiente, el nivel de Masar no se ha recuperado lo suficiente. Sabemos perfectamente que en condiciones normales es un complejo que genera 1.700 megavatios sobre un consumo promedio nacional de 1.570 entre horas pico y horas de más bajo consumo. Entonces la consecuencia es sencillamente que como hay un déficit de generación, sobrevienen los cortes. Desde luego
ha habido jaleo alrededor del hecho de que durante el fin de semana se dio la información de que se iba a empezar un periodo de apagones de 10 horas, pero desde luego se lo hizo sin consultar debidamente con el propio sector industrial que protestó. Cogió de sorpresa, ¿no? Y tuvieron que hacer una rueda de prensa, unirse y decir, bueno, esto es inviable. Los cogió de sorpresa y verdaderamente esto debe ser debidamente planificado y acordado en la medida de lo posible con los propios industriales en las ciudades donde hay plataforma industrial, porque desde luego ahí hay el problema relacionado que si bien hay parques industriales, la propia industria está diseminada en torno a zonas urbanas que son más bien comerciales o residenciales. Esto resulta inevitable, pero desde luego pues la idea es que tengan un tratamiento preferencial porque están relacionadas a la producción nacional, al mantenimiento de inversión y empleo que se pierde en la medida de que estos apagones se prolonguen, y un poco es el escenario en que nos estamos desenvolviendo. A mí me complace que se haya abierto el espacio de diálogo entre las autoridades gubernamentales y el sector industrial representado por el Comité Empresarial y por la Federación de Industria principalmente, para ir encontrando acuerdos que entiendo no siempre hay coincidencias, pero por lo menos hay una respuesta de preocupación de parte de quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión sobre cuán prolongados van a ser los apagones y a quién van a afectar. Bueno, en esta semana justamente se tuvo esta reunión del gremio de industriales con representantes del gobierno y acordaron tener una especie de mesa técnica, ¿no? Para ir hablando justamente de estas soluciones. Cuéntenos, Roberto, bueno, ¿qué avances se ha tenido sobre eso? ¿Qué es lo que se sabe de esto? La solución no es fácil porque finalmente estamos de un déficit que comprende probablemente el 25% del consumo nacional. Entonces, en la medida que ese déficit subsista, no tengamos la generación de Colombia que de alguna manera nos proporcionaba alrededor del 40% de ese déficit para redondear números. Entonces, obviamente estamos en una situación de desprotección en cuanto a los apagones que van a continuar, porque la capacidad de respuesta, entre comillas, inmediata de parte de las autoridades gubernamentales, tenemos que tomar conciencia, es limitada, porque todo eso depende o de las lluvias o de implantar nuevo parque termoeléctrico, y eso está demorado, porque lo único que en este momento está funcionando es la barcaza turca de 100 megavatios, el resto de la generación del primer paquete de 341 megavatios está stand-by, porque todavía esos contratos, inclusive adjudicados, todavía no entra en ejecución por problemas de garantías relacionadas al hecho de que el equipo tiene que ser nuevo, con garantía de fábrica. Entonces, evidentemente, si los adjudicatarios por ese motivo no cumplen con esa condición, las autoridades no van a dar el paso de dar lugar a que continúe la construcción o de la infraestructura correspondiente. Entonces, eso viene demorado. Y de modo propio, pues se supone que eso debería estar operativo en 60 días, pero esos 60 días continuamente, en la medida que no se comienza, se sigue postergando y nos llevan ya a diciembre en cuanto a la disponibilidad de este limitado número de megavatios hora. Así que, repito, todo sigue dependiendo de que llueva para suplir esta deficiencia que tenemos. En Impacto Informativo, Carlos Gallardo, director del Laboratorio Gastronómico Zero Lab, habla sobre Ecuador recibe el World Culinary Award en Dubái. Escuchemos lo que dijo. Sí, efectivamente venimos muy contentos. Hace no mucho ya nos bajamos del avión, vinimos de Medio Oriente, vinimos de Dubái, de los Emiratos Árabes. Sabes que hace más o menos un año nos escribieron una organización que se llama World Culinary Award a indicarnos que estábamos nominados para un premio internacional. ¿Y esta organización, cómo la describes? Es importante que el oyente tenga la estatura exacta de esta organización. Sí, esta organización, adelantándome un poco a la noticia, viajamos ya para Dubái porque nos notificaron hace más o menos un mes que estábamos dentro de los finalistas a nivel mundial de esto. Ha sido una organización inglesa que tiene su headquarter en Dubái, en Emiratos Árabes, y se dedica a galardonar
a lo mejor del mundo en el turismo, a lo mejor del mundo en cruceros, a lo mejor del mundo en aviones, en aerolíneas, a lo mejor del mundo en ciudades, a lo mejor del mundo en hoteles de 6 estrellas. No de 5, 6. Entonces, una de las categorías internacionales es el mejor restaurante del mundo. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con el director mundial, que es un inglés, y le pregunté, oye, ¿por qué esto no necesita una aplicación? Esto uno no aplica para el premio, sino que estos grandes foodies internacionales son quienes nominan en cualquier ciudad del mundo a los grandes restaurantes. Ellos nominan en París, en Nueva York, en Barcelona, en Madrid, en Roma, en Berlín. Ellos nominan en Buenos Aires, en Lima, a los restaurantes. Pero ¿cómo obtienen las referencias de esos restaurantes? El sistema ha sido que hay destinos turísticos muy importantes en el mundo, de las maravillas que tiene el mundo. Ellos consideran que Galápagos, que las Islas Galápagos, es un destino súper triple A en el mundo. Entonces, normalmente los viajeros que van para Galápagos pasan viendo qué oferta gastronómica tiene Quito, específicamente. Claro. Porque el vuelo es como tú sabes, domingo, lunes es Quito Galápagos. Entonces, tuve la oportunidad de preguntarle al director mundial ¿por qué nos nominaron a nosotros? ¿Por qué fuimos nominados hace un año? Entonces me supo manifestar que aproximadamente, imagínate Edgar esta bendición, que a nuestro restaurante fueron más de 30 foodies internacionales del más alto nivel a comer al cero. Se recomendaron de uno a otro hace más o menos un año y pues decidieron nominarnos hace más o menos unos 11 meses a este premio mundial. ¿Y tú sabías que llegaban, que estaban en tu restaurante? No sabía. La menor pista. O sea, lo que habíamos visto, para serte honesto, es de que había una afluencia internacional de turistas japoneses, de turistas alemanes, de turistas españoles, de turistas ingleses, casi la mitad, que iban y pedían el menú de degustación. Entonces nosotros no hemos cambiado el menú de degustación en un año y nos pareció muy interesante. Como anécdota te puedo decir que fue hasta la realeza británica el restaurante. El embajador de Gran Bretaña le llevó a Lord Zachary Goldsmith, barón de Goldsmith ¿cómo se llama?, de Londres, a comer, y fue a comer cuy. Fue específicamente a decir, deseo comer cuy. Y comió. Pero en este restaurante. En nuestro restaurante. Pero ¿cómo manejar esa fórmula de conservar la identidad ecuatoriana en mecanismo de investigación de sus productos, de sus maravillas, de sus tesoros alimenticios, ¿no es cierto?, para que poder participar en todos estos certámenes, para que, bueno, pues estos big shots, ¿no es cierto?, estos grandes entendidos de lo culinario en el mundo puedan probarlo y determinar que es específico, que es algo que no puedes encontrar en otro lado. Yo creo que como ellos están acostumbrados a estar en grandes restaurantes, nosotros como organización hicimos un gran esfuerzo para tener un sommelier graduado en la Real Escuela de Madrid. Hemos hecho esfuerzos para tener maîtres formados internacionalmente. Hemos estudiado mucho y nos hemos formado académicamente para enfrentar a este gran reto detrás de la investigación. Pero a tu pregunta, querido Edgar, yo creo, y estoy convencido, a veces me dicen que estoy medio loquito con lo que te voy a decir, pero nosotros nos consideramos que tenemos una filosofía guambracuna. O sea, creemos que... A ver, explícame eso. Este menú se llama guambracuna y le puse guambracuna hace un año porque creo que es lo único que queda en el Ecuador de la identidad de 10.000 años de identidad cultural del Ecuador. El día de hoy tenemos la presencia de Freddy Ceballos. Él es experto tributario y presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiano. Vamos a hablar con Freddy respecto a lo que viene sucediendo con los apagones, los cuales además no existe ningún viso de solución. Freddy, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, muchas gracias, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos vean. Qué gusto estar aquí. Usted es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana. Sí, yo soy presidente de la Cámara. ¿Esta Cámara a qué involucra? ¿A las empresas de Ecuador, de Colombia? ¿A qué grupos?
¿cuáles son los objetivos básicamente que tiene la Cámara? Nuestro propósito principal como Cámara Ecuatoriano-Colombiana es aglutinar, obviamente por el ser hecho de una Cámara colombiana, pero principalmente ecuatoriana, lo que procuramos es acumular toda la inversión existente, pero lo más importante, la que está con interés en poder invertir en el Ecuador. ¿Hay mucho interés, por ejemplo, de parte de Colombia para invertir en Ecuador? El Ecuador durante estos últimos 4 o 5 años ha recibido la menor inversión extranjera, no solo de Colombia, sino a nivel nacional. Si no estoy equivocado, en este último semestre ha recibido $47 millones de inversión. 47 millones de dólares. Lo cual es realmente una muestra de que algo nos está faltando como Ecuador. Tanto Colombia en promedio y en proporción, tanto Colombia como Perú tiene un promedio de 300 millones de inversión. Imagínense la comparación en forma mensual, trimestral o semestral. Y por otra parte, dentro del esquema, mi tema es netamente empresarial, la comparación política existente, sin entrar en detalles, entre lo que es Colombia y Perú en relación a lo que es Ecuador, no es muy ventajosa. La inestabilidad política. Considero que a nivel latinoamericano, para no hablar solo del Ecuador, la parte política no es nuestra principal característica. Sin embargo, nuevamente le hago la reflexión, independientemente de esto, lo que sucede en Colombia y lo que sucede en Perú a nivel de inversión es incomparable con el Ecuador, con un nivel político casi similar. Y me atrevo a decir que incluso en el Ecuador, con un sistema político mejor en ciertos aspectos. Además, esto por supuesto se vuelve más fuerte, esta poca inversión que existe, cuando no se dan asuntos como estos, los cortes de luz, los cortes de energía. Es decir, si alguna empresa estaba con intenciones de venir al Ecuador, pero ¿qué pasa si no tienen 10, 12 horas al día electricidad? Y la electricidad, la energía es básica para cualquier sistema o cualquier actividad relacionada con la producción. Esa es otra de las afectaciones. 96 millones de dólares generan las pérdidas de cada corte de 8 horas. De 10 horas. Ya, de 8 a 18. De 8 a 18. Yo la verdad, desde el punto de vista de esa cuantificación de la pérdida, yo sigo considerando que nos quedamos cortos. Porque, no sé si usted habrá escuchado, esto es de la declaración del Comité Empresarial, si no estoy equivocado. Que es lo que me hacen llegar aquí dentro de la información. Que hablaba de 10 horas a 9.6 millones por hora. Se habló hasta la semana anterior de 15 y de 12 millones por hora, hasta de 20 millones. Yo no sé cuál es la base técnica con la cual, sin querer decir que no haya pérdidas, con la que están cuantificando, porque recordemos algo, a nivel de empresarios, a nivel de medios de comunicación, a nivel del restaurante de la esquina, de la sala de belleza, de tantos negocios a título particular, las pérdidas se siguen multiplicando y se siguen sumando. O sea, la cadena directa e indirecta para saber cuánto está perdiendo el Ecuador, desde mi punto de vista, es incalculable. Y es incalculable porque además, claro, uno se puede determinar lo que sucede con las empresas, lo que dejan de producir, y puede estar en 9.6 millones, puede estar en 12, puede estar en 15, pero además todo esto pertenece a una cadena productiva de varios sectores que se activan, ¿no? O que se desactivan en este caso cuando no existe este tema. Sí, pero yo le quiero comentar algo, y yo quiero ser desde el punto de vista económico muy objetivo, más allá de lo político me quiero referir con esto. Alguien o cualquier persona o cualquier gobierno o cualquier industria no puede dar lo que no tiene. Sí, y el Ecuador, el gobierno actual, no tiene energía. ¿Cómo va a sacar energía? O seguimos pensando como en el viejo tiempo que vamos a elegir o que elegimos un Mesías, un Jesús que toca la tierra, que toca el agua, como mal decía este ministro anterior de Energía y Minas, el ministro Santos, que hay que rogar y pedirle a Dios para que llueva. O sea, el gobierno actual, el principal error o los dos principales errores que el gobierno actual ha cometido es uno, no haberse parado frente al pueblo ecuatoriano, a la colectividad, decirle, señores, este es el problema que yo vengo acarreando desde el pasado, que no hubo una buena definición de una matriz energética, que, bueno, todos los detalles, sin ser yo un especialista, como un doctor, esto está pasando. Y les voy a comentar algo, y por crudo y duro que va a haber cortes eléctricos en tal proporción, en tal dimensión, en tales temas, cosa que la población esté enterada, más allá de trasladar o no una responsabilidad, que tengan la claridad.
principalmente los detractores, de dónde viene este esquema. Esa es la una. Eso no se ha hecho. Y no se ha hecho por dos veces, en enero y ahora. Se dijo que se iba a dar mantenimiento, entonces lo peor es la mentira. ¿Cuál es la necesidad de mentir? Correcto. Concuerdo con usted, sí, más allá, porque una persona, un líder, tiene la obligación de pararse y asumir el problema. Sí, ¿cuál es la necesidad de no afrontar y decir de dónde viene el esquema? Esa es la una. La segunda, que me parece a mí grave, también eso sí es una causa directa del gobierno actual, es no haber aprovechado ese enamoramiento, ese relacionamiento que tuvo con la Asamblea para esta ley emergente eléctrica, sacarle en todo su apogeo. No a medias tintas como pasó ahora, porque ¿qué es lo que ocasionó con esa ley energética emergente? Que las fábricas no les interese, no haya incentivo, claro. Y lo máximo de giga de kiva que se iba a generar era para alumbrar su patio. La ley no más apagones. Nada, no. Ni una economía, ni una energía eléctrica, ni un default de energía eléctrica como estamos viviendo se soluciona con una ley. Claro, o con un decir, se lo hace con acciones, y en este caso esta ley emergente eléctrica hubiese ayudado mucho a que el empresario privado se agite, se anime y comience a hacer inversiones. Ahora se dan cuenta de los errores o de los horrores que tiene esta ley, porque así pasa, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que la primera que aprobaron nunca la leyeron? ¿No se fijaron en los detalles? Considero que hay intereses particulares. Claro. O pensaron que en 10 kilovatios ya era una fortuna, ¿no? Para prender el patio de atrás de su casa. Para prender el patio, ajá. Yo estuve hace unos 2 meses, hace unos 3, me invitó una empresa junto al aeropuerto en Tababela, una empresa que hace especies, que hace condimentos. Ellos pusieron paneles solares para la planta. Y cuando bajamos a ver los convertidores, los tableros de transferencia, dijeron lastimosamente, no podemos hacer, no podemos porque tenemos que sacar permisos de no sé qué, permisos de no sé cuánto, nunca podemos incluso utilizar el 100% de la capacidad que tenemos, sino máximo hasta un 90%, y todo eso es burocrático, ¿no? Cuando hay emergencia nos dan ciertas cosas de por favor actívese y nos toca aprendernos, no como un generador, pero nosotros quisiéramos utilizar normalmente y no. ¿Por qué? Porque a las empresas distribuidoras les interesa seguir cobrando. Pero fíjese de todas maneras cuál es el doble impacto de beneficio cuando la empresa privada se activa y genera. Pensemos egoístamente. La empresa privada únicamente se dedica a generar para sí mismo, no para conectarse al sistema eléctrico, solamente para abastecerse propiamente la fábrica. El momento que hace eso tiene doble impacto. Uno, que no toma energía del sistema interconectado. Es como estar aportando. Estar aportando, claro, porque es como el hijo, por supuesto, que no da en la casa, pero ya no consume. Así la es. una. Y la segunda, dependiendo qué tipo de generación de energía, pensemos que sigue siendo la tradicional, la que se basa en el diésel. El hecho de que ya no se haga basado en el diésel, sino otro tipo de energías alternativas, también genera beneficio, porque recuerde que el diésel también tiene un subsidio que lo asume no el Estado, lo asumimos usted, lo asume yo, lo asumimos todos los ecuatorianos desde el punto de vista de nuestros impuestos. Entonces es doble impacto. Usted hágase cargo de usted mismo, y aparte de hacerse cargo de usted mismo como industria, no se me conecta al sistema, y yo tengo todo lo que está pasando ahora, la libertad de poder abastecer a otro tipo de sectores. Pero solamente para ponerle un punto adicional dentro de esto, y volviendo a lo que le decía al inicio, uno no puede dar lo que no tiene. Y al gobierno le ha tocado asumir un momento de escasez eléctrica, más allá del estiaje, más allá de la falta de todo lo que ha sucedido en un cúmulo de 20 años. Sí, debemos pensar también que no quisiera decir esta palabra, pero la oposición o la contraparte está sacando beneficios de este mal momento que está teniendo el gobierno, porque lo está tomando como un rédito político, y eso nuevamente es completamente irresponsable. Y espero en realidad que el gobierno haga las correcciones necesarias, como cuáles. Debería repensar en la matriz energética. Dejemos de pedirle, yo soy creyente, pero dejemos de arrodillarnos y solo pedirle a Dios que llueva. Cambiemos la concepción, como ya lo hizo Colombia, para variar de la energía generada a través de los movimientos de agua a otro tipo de energías, incluso más amigables con el ambiente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. ¿Qué tal si gobiernan con la inteligencia artificial? Talia Flores, Primicias. Ecuador es una bomba de relojería que no estalla porque la gente contiene el aliento y se muerde el coraje. A estas alturas,
El país usa las reservas de tolerancia que le quedan, por lo que solo un relevo podría desactivar las amenazas que se ciernen por toda la geografía nacional. Cierto es que los errores y negligencias vienen de atrás, evidenciando que ni las extraordinarias reservas de agua que tiene Ecuador, el potencial solar y las millonarias sumas invertidas para la producción de energía garantizan la provisión, porque la corrupción arruina todo. El desaliento nacional aumenta al comprobar que ha dado igual si la frente de los ministerios están jóvenes con el coraje para encarar los desafíos o personajes de dilatada trayectoria, ya que todos le han fallado por ser pusilánimes y porque la corrupción se ha impuesto. Con estos antecedentes, los cortes de hasta 4 horas consecutivas, todos los días, son un golpe moral adicional a un pueblo angustiado. 2 años atrás se anunciaba que habría una fuerte sequía, pero los funcionarios miraron a otro lado y en enero de 2023, cuando informes del propio SELEC, empresa pública, daban cuenta de la gravedad de lo que vendría, en lugar de tomar previsiones, el ministro de Energía dijo en el canal digital Visionarias que el país estaba en manos de Diosito. Ese mismo canal reveló que en lugar de invertir en el parque termoeléctrico, el gobierno lo hizo en proyectos para generar energía a costos desorbitantes y que prefirieron importar diésel y gas natural para el sector eléctrico en lugar de invertir en una suma muchísimo menor en el campo Amistad. Por si faltaba algo, el portal Plan B anunció y denunció que el Estado le concede millonarios subsidios eléctricos a una empresa minera en la provincia de Zamora Chinchipe, a la que también le beneficiaría con ingentes sumas de diésel. Estos conmovedores hechos y la violencia y muertes diarias en varias ciudades generan una sensación de desánimo en la población que comprueba con decepción que las autoridades no han trabajado para el pueblo que los eligió. El desencanto es tal que hasta aquellos que defendían lo que hacía y decía el inquilino de Carondelet, incluyendo las salidas verbales en falso, hoy lo recriminan. El mal manejo en el sector energético se replica en el económico y en muchos más, en casi todos. Un falso liderazgo lleva al país por el camino errado y parece que no hay salvación. Por eso estoy convencida de que este país podría salvarse cuando se use la inteligencia artificial para gestionar las grandes decisiones, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Los algoritmos por los que se mueve la inteligencia artificial habrían identificado, por ejemplo, el día y la hora en que el país tendría déficit de energía y se habría evitado el desastre. La contratación pública se haría con rigurosidad y con los valores exactos de las obras, más los márgenes legales de utilidad y sin la corrupción que se lleva el sobreprecio y a la ruina. En el ámbito de la justicia, la inteligencia artificial inadmitiría de entrada esas tenebrosas acciones de protección con las cuales ciertos jueces han liberado delincuentes de todo pelambre y entorpecido los procesos. Así, las mafias habrían sido desarmadas y los capos encarcelados en centros bien vigilados, porque la inteligencia artificial controlaría de manera eficaz. Tras el repetido fracaso de las autoridades de turno en Ecuador, parecería que no queda más sino apelar a la inteligencia artificial. Lo que acaba de escuchar, incluido el título, fue publicado en esta misma columna el 31 de octubre de 2023, por lo que resulta escalofriante que a la vuelta de un año, el problema energético no solo no ha sido solventado, sino agravado, demostrando de manera irrefutable que Ecuador está en franco retroceso. De todo lo que ha escuchado, lo único que se le ha quitado es el nombre de quien gobernaba Ecuador en aquel momento, Guillermo Lasso, con las tinieblas de vuelta en octubre de 2024, luego de que en abril pasado, días antes de la consulta popular, cuando también hubo cortes de luz, el gobierno de Noboa se comprometió en solventar la crisis. La paciencia de los ecuatorianos está al límite. Es inaudito que la industria del país, que genera empleos y mueve la economía, se la haya desconectado por 10 horas consecutivas y sin previo aviso, como lo es también la afectación al comercio, siendo un motor que dinamiza al país. Los apagones desnudan la realidad de un Ecuador que no piensa en el futuro, que no planifica, no invierte y ni siquiera tiene una matriz energética viable, y encima tiene autoridades a las que los problemas les han rebasado porque no escuchan a los que saben, ya que carecen de la humildad de los estadistas. Los ingresos que el gobierno logró al aumentar el IVA del 12 al 15%, que iban destinados para combatir el crimen organizado, así como lo ahorrado al ajustar los subsidios con todos sus mecanismos, se diluyen porque para la compra y alquiler de generadores se necesitarían más de $1.400 millones.
En este catastrófico escenario, los apagones podrían ser el golpe de gracia para una economía débil y para una sociedad a la que el pesimismo la está rebasando. Ante la palmaria evidencia de que el país involuciona y que nadie se responsabiliza porque es más fácil buscar culpables, parece impostergable exigir que el gobierno lo haga con inteligencia artificial. ¿Qué opina usted? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Miles de evacuados en Florida mientras el huracán Milton se fortalece. Si te quedas vas a morir. Florida se prepara para lo que podría ser una de las tormentas más destructivas jamás registradas. Se prevé que el huracán Milton, que ha vuelto a subir a categoría 5, destruya partes de Tampa y San Petersburgo en Estados Unidos. Milton rozó la costa de la península de Yucatán en México la madrugada del martes, derribando líneas eléctricas, postes de luz y árboles. La policía ha ordenado evacuaciones en largo y la alcaldesa de Tampa ha asegurado que quien no abandone esas zonas podrá morir. El presidente Biden ha cancelado sus viajes oficiales y ha instado a la gente a seguir las normas de seguridad. La tormenta llega menos de 2 semanas después de que el huracán Helene devastara la región y los esfuerzos de limpieza continúan para retirar los escombros antes de que puedan ser arrastrados por la tormenta Milton. ¿Cuál es la solución a la crisis europea del vehículo eléctrico? Los eurodiputados lo debaten. Los eurodiputados han celebrado un debate sobre la situación de la industria automovilística en un momento en el que los fabricantes de automóviles de todo el continente siguen enfrentándose al cierre de fábricas por la bajada de las ventas. Uno de los temas centrales del debate fue el descenso de la demanda de vehículos eléctricos en Europa, una tendencia que se ha visto agravada por la creciente competencia de los fabricantes chinos. Car sales in the EU are below the pre-COVID level, while China has become the largest market. Also in the third market, the demand has shifted towards zero-emission vehicles. We have set a clear framework for transition to zero-emission vehicles with a 100% zero-emission cars target by 2035. Pero los críticos afirman que este objetivo es imposible de cumplir, alegando que no hay financiación ni infraestructuras suficientes. Forzata trasformazione in elettrico. Non è sostenibile, non è realizzabile certo nei tempi teorizzati. Non esiste infrastrutturazione della rete, non vi è finanza sufficiente per realizzarla. Non esiste una domanda, troppo costosa, non usabile quest'auto facilmente con parchi auto pieni e mercato bloccato. Non inquina meno. En una próxima sesión se votará una resolución sobre este asunto. Trump y Harris, postura sobre el acceso al aborto. El aborto es uno de los temas que podrían influir en las decisiones de los votantes en las elecciones presidenciales de noviembre. Los dos candidatos Donald Trump y Kamala Harris han hablado sobre sus posturas en este tema y sobre lo que podría deparar el futuro en cuestiones de salud reproductiva si son elegidos. Aquí los puntos clave. A lo largo de su campaña, Trump ha tenido posiciones cambiantes sobre el aborto, lo que ha frustrado a conservadores y a grupos antiaborto que abogan por una prohibición a nivel nacional. Con frecuencia, Trump se atribuye el crédito de la revocación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema, una decisión histórica que protegía el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto, destacando que 3 de los jueces que él nombró votaron para anularla. Según Trump, esta decisión deja ahora el tema en manos de los votantes de cada estado. En el primer debate presidencial del 10 de septiembre, Trump afirmó: "No voy a firmar una prohibición y no hay razón para firmarla". Sin embargo, cuando el moderador le preguntó si vetaría una prohibición, evitó dar una respuesta directa, pero recientemente escribió en un mensaje en su plataforma X que sí lo vetaría. Mientras tanto, Harris ha pedido al Congreso que apruebe legislación que garantice el acceso al aborto a nivel federal.
Al igual que Biden, ha criticado las prohibiciones del aborto en estados controlados por el Partido Republicano y ha prometido bloquear cualquier prohibición nacional si este llegara a aprobarse en un futuro Congreso dirigido por republicanos. En septiembre también expresó su apoyo para eliminar el filibusterismo, una regla que requiere 60 votos en el Senado con el fin de restaurar las protecciones de Roe v. Wade. Harris ha defendido activamente el acceso a la anticoncepción esencial y al mifepristona, un medicamento utilizado para terminar embarazos de hasta 70 días. Harris también ha subrayado la importancia del acceso a la fertilización in vitro, señalando que las libertades reproductivas deben incluir el acceso a ella, aunque no ha propuesto un requisito de cobertura de seguro para ello. Por otra parte, la posición de Trump sobre los medicamentos para el aborto ha sido inconsistente. El expresidente ha cambiado su postura sobre si prohibiría o no estos medicamentos, en ocasiones sugiriendo que no bloquearía su disponibilidad y en otras sugiriendo lo contrario. Su compañero de fórmula, J.D. Vance, indicó recientemente que Trump no los prohibiría. En cuanto a la fertilización in vitro, Trump ha propuesto exigir que las compañías de seguro cubran los tratamientos, aunque algunos legisladores republicanos han expresado dudas sobre la viabilidad y el costo de este plan. Harris ha sido una defensora de los derechos reproductivos y copatrocinó un proyecto de ley en 2017 que habría impedido que los estados impusieran restricciones al aborto. Por su parte, Trump también apoya excepciones en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre está en riesgo, según su portavoz de campaña, Stephen Chung. Hezbollah intensifica el lanzamiento de cohetes y los enfrentamientos fronterizos con Israel. El ejército israelí atacó el miércoles objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, mientras prosigue sus operaciones terrestres y aéreas en la zona. Alrededor de 185 objetivos de Hezbollah han sido atacados y los soldados sobre el terreno han matado a miembros del grupo en combates cuerpo a cuerpo, según funcionarios israelíes. El ataque fue una respuesta a los recientes lanzamientos de cohetes de Hezbollah durante la noche. El líder en funciones del grupo militante, respaldado por Irán, el jeque Naim Qassem, afirma que la capacidad militar de Hezbollah permanece intacta a pesar de las semanas de bombardeos israelíes. Dice que el grupo nombrará en breve a un nuevo líder para sustituir a Hassan Nasrallah, asesinado el mes pasado en un ataque israelí. Qassem insistió en que no se producirá un alto al fuego a menos que Israel se retire de Gaza. Mientras tanto, los últimos bombardeos israelíes sobre el centro y el norte de la franja han causado la muerte de al menos 18 personas, entre ellas 5 niños, según han informado el miércoles las autoridades sanitarias palestinas. 2 ataques alcanzaron tiendas de campaña para desplazados en los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij, en el centro de Gaza. Según la prensa palestina, el ataque alcanzó a una multitud que esperaba para recoger agua. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.